Hoy vamos a hablar del control en la administración y vamos a analizar otra herramienta de control administrativo, que es la lista de chequeo o el checklist. La lista de chequeo o el checklist es un documento que nosotros utilizamos para verificar algunos puntos de un determinado proceso o establecer un análisis de digamos, si estamos trabajando, por ejemplo, con la parte de gestión de salud y seguridad en el trabajo, puede ser el uso de implementos o verificar que se estén utilizando adecuadamente los implementos o equipos de protección personal. Una lista de chequeo es básicamente, como les decía, es una hoja de verificación, es un documento. Este documento nos ayuda a nosotros a controlar y a verificar acciones repetitivas o a establecer unos parámetros de utilización de unos determinados elementos cuando se lleva a cabo un proceso específico dentro de la organización. Esto nos permite hacer a nosotros comprobaciones de manera sistemática. Esto quiere decir que lo que hacemos es asegurarnos que lo que se va a hacer o lo que se va a utilizar se haga de manera adecuada y se utilicen los recursos necesarios y de manera, digamos, controlada, y estableciendo precisamente unos parámetros que se deben verificar, utilizando en este caso listados muy sencillos, no son nada complejos, donde lo que se va a hacer es verificar con un visto o con una X todo lo que tiene que ver con el uso de estos elementos o el manejo de estos implementos, o simplemente el cumplimiento de unos determinados parámetros. Entonces, ¿cómo construimos estas listas de chequeo? Lo primero es saber qué actividades o tareas nosotros vamos a verificar. Si lo que vamos a hacer es actividades, entonces saber cuál es el orden en que esas actividades se deben desarrollar. Por ejemplo, si tenemos que organizar un ciclo de charlas y conferencias, y tenemos que tomar en cuenta que la sala de reuniones debe cumplir con unos parámetros, entonces podemos hacer una verificación con una lista de chequeo donde coloquemos, por ejemplo, presencia de equipos audiovisuales, sí o no, digamos, pantalla para la proyección de video BIM, sí o no, presencia del video BIM, sí o no. Nosotros tenemos que establecer qué es lo que se necesita, refrigerios, cantidad de refrigerios, tanto, sí o no. Entonces vamos a colocar los parámetros específicos de las actividades a realizar, o también podemos verificar la presencia de algunos elementos. En este caso, si hablamos de listas de control o listas de chequeo, para verificar que las personas que trabajan en una obra, pongamos en una construcción, utilicen sus equipos de protección personal, pues tomamos esas actividades o esos elementos que nosotros queremos verificar y lo vamos primero, y es digamos una idea, vamos a colocarlos en una hoja de papel. Vamos a hacer primero un listado de esas actividades, de esos elementos o de esas tareas, como en un borrador en papel, para tener claro qué es lo que vamos a colocar en el documento. Es importante que no dejemos por fuera ningún elemento, ninguna tarea, ninguna actividad, porque si no, entonces la lista de chequeo no va a funcionar, no va a tener la finalidad que nosotros deseamos, que es ser un instrumento de control administrativo. Una vez que hemos hecho esto, entonces vamos a determinar qué variables deben colocarse en estas actividades o en esta lista de chequeo. Lo importante es ver si hay variables de tipo cualitativo, es decir, características que digamos describan lo que se debe hacer, o variables cuantitativas, es decir, cantidades que se deban medir dentro de lo que es el proceso de lista de chequeo. Por ejemplo, si vamos a verificar la cantidad de extintores que existen en un determinado espacio dentro de la empresa, debemos colocar como cualitativo el hecho de que sea un extintor específico para el tipo de fuego
que se puede presentar en el área, y cuantitativo es la cantidad de libras, digamos la cantidad de libras de presión que este extintor tiene para poder ser utilizado en caso de un incendio o en caso de un incidente que genere fuego dentro del área. Hablamos de lo cualitativo nuevamente como características que se pueden definir con palabras, y cuantitativos como esas características que nosotros vamos a establecer desde números o desde cantidades numéricas. Una vez que hemos hecho lo anterior, entonces vamos a trabajar respecto a si el atributo es positivo o es negativo, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Para eso pues vamos a utilizar símbolos muy básicos. Aquí vemos cuáles son los símbolos que podemos manejar: un símbolo de visto, que es positivo, como algo que sí se está cumpliendo, y una X, que es un símbolo negativo de algo que no se está cumpliendo. También podemos colocar dentro de la lista de chequeo las palabras sí o no, y en este caso si es aceptado, es decir, si es positivo el resultado, se marca una X sobre en el lado del sí, y si no se está cumpliendo, se marca una X en el lado del no. Generalmente cuando se obtiene un resultado negativo en la lista de chequeo, es necesario colocar la observación o hacer las observaciones pertinentes. Lo otro es establecer si va a ser una verificación diaria, semanal, quincenal, mensual. ¿Por qué? Porque hay actividades que sí deben verificarse diariamente. Por ejemplo, el uso diario de los equipos de protección personal. Esta es una verificación que se debe hacer de manera diaria y es fundamental para cada uno de los empleados que están trabajando en una obra específica. Si es semanal, podemos trabajar con, pongamos, la verificación de cumplimiento de metas o de actividades que se hayan establecido para la semana. Quincenal o mensual, nosotros debemos determinarlo. Por ejemplo, la verificación de extintores en el caso de los sistemas de gestión, salud y seguridad del trabajo debe ser mensual, debe ser de carácter mensual. Si es la verificación, por ejemplo, de, como decíamos, de equipos de protección personal, es diaria. Si es digamos una lista de chequeo para la parte de producción semanal, pues nosotros lo establecemos con esa periodicidad. Es importante definir esa frecuencia de verificación. Lo otro es tener claridad de qué tipo de proceso es el que nosotros vamos a analizar, cómo lo vamos a distribuir, qué tipo de elementos vamos a utilizar en el diseño de la lista de chequeo, qué personas participan, cuál es la manera en que nosotros vamos a colocar los atributos, si van a ser atributos cualitativos, es decir, de características, de cosas que debemos definir con una descripción en palabras, o si van a ser cuantitativos, que tienen que ser descritos utilizando métodos o desarrollos numéricos para lo mismo. Y pues una vez que ya tenemos el borrador, es decir, que ya hemos hecho ese diseño, que ya sabemos quiénes van a participar, si los datos son cualitativos o cuantitativos, o son de los dos tipos, cualitativos y cuantitativos, cuando ya tenemos una idea de cuál va a ser la forma en que se va a llevar a cabo el chequeo, si va a ser con las palabras sí o no, o va a ser simplemente con un visto o una X. Una vez que nosotros ya sabemos qué atributos vamos a medir, cuántos atributos deben estar dentro de ese documento, pues ahí sí nos dedicamos a diseñar de manera específica, utilizando, en este caso puede ser el Excel o puede ser el programa Word de Office. Vamos a diseñar nuestro formato de verificación, vamos a diseñar nuestra lista de chequeo. Puede que se requieran formatos para diferentes tipos de verificación dentro de un mismo proceso, o puede ser que con uno solo ya podamos hacer toda la verificación de las actividades o de las digamos del cumplimiento de las metas que se han diseñado dentro de nuestro manejo del control administrativo a través de una lista de chequeo o checklist. ¿Qué debe tener este documento? Pues básicamente el nombre de la empresa, si es posible, con su logotipo, la información básica, qué es lo que nosotros vamos a verificar o a controlar o a evaluar. Debe haber unas fechas específicas y debe estar el nombre de la persona responsable y, si es posible, de otra persona que supervise el cumplimiento de la actividad de lista de chequeo.
Entonces se deben colocar los ítems de manera fácil, que no sea complejo, que no sea un documento que a la hora de trabajar provoque confusiones en las personas. Por tanto, ya con esto nosotros ya tenemos diseñado y podemos comenzar a trabajar con nuestro checklist o lista de chequeo. Estas listas de chequeo deben ser elaborados para cada situación en particular, si es posible para cada área de la organización. Debe haber listas de chequeo de pronto para la parte de mercadeo, que puede ser el cumplimiento de cuotas de ventas, para el área de gestión humana con respecto al manejo de documentación que se solicita a las personas cuando entran a trabajar en la empresa, es decir, lo que es la hoja de vida, documento de identidad, documentos relacionados con las cuentas, con la cuenta bancaria, documentos como por ejemplo para verificar a qué empresa están afiliados para cesantías y pensión, y así. Si es para el área de producción, puede ser una lista de chequeo respecto a el manejo de la materia prima, puede ser una lista de chequeo para verificar la calidad de los productos. Si hablamos de la parte financiera, puede ser un checklist relacionado con el manejo de los documentos contables que se utilizan. En fin, de acuerdo al departamento del área, así debe estar elaborado, o deben existir las diferentes listas de chequeo. Esto en caso de que nosotros estemos utilizando esta herramienta de control administrativo. El checklist se utiliza para tareas muy rutinarias, por tanto no debe ser complicado, debe ser algo muy sencillo de utilizar, no debe requerir de mucho tiempo su diligenciamiento, por tanto debe tener la posibilidad de que solo se utilice el tachado específico de algunas casillas para que se logre el objetivo que se ha establecido. Ya que es para tareas rutinarias, como les digo, debe ser muy simple, muy sencillo, muy fácil de manejar y también fácil de almacenar. Si es posible también de que esa información se pueda después transferir, o si se utilizan medios digitales, que esa información se transfiera automáticamente a alguna aplicación que nos permita a nosotros manejar componentes de estadística, es decir, mediciones estadísticas que nos permitan verificar si se está cumpliendo o no con lo que se ha establecido desde los parámetros del área de gestión de calidad, del área de ventas, del área de producción, del área de gestión humana. Para tareas complejas también se puede utilizar, pero estos checklists deben ser muy bien definidos, muy bien diseñados. Estos checklists tienen que permitirnos a nosotros verificar situaciones críticas. Esto se puede utilizar mucho en el área de producción para todo lo que es el manejo de materiales. Se puede utilizar en empresas donde se utilicen materias primas que sean de alto riesgo, por ejemplo, productos químicos, productos biológicos. Entonces, cuando se diseñan estos checklists para tareas complejas, que son periódicas, que probablemente no sean diarias, que no sean interdiarias, sino que de pronto sean específicamente para una actividad, estos checklists deben ser diseñados con mucho cuidado. Si es posible, utilizar la asesoría de expertos para el diseño de los mismos. Hay unos que se utilizan básicamente, pueden ser en actividades de bodega, de logística, que son checklists de inventario, donde lo que podemos verificar es la presencia de productos, la cantidad de productos determinados. Estos checklists de inventario en el área de mercadeo se pueden pueden ser útiles a la hora de trabajos de mercaderismo, es decir, ir a centros de venta o a puntos de venta para verificar cuántos productos se están vendiendo, si hay productos dañados, si hay productos que hayan resultado afectados por una u otra por mala manipulación. Entonces, estas listas de inventario, estos checklists, nos permiten a nosotros conocer la situación de un determinado elemento o de varios elementos que estén presentes dentro de los procesos, que pueden ser de producción, puede ser de ventas, puede ser también la verificación de documentos. Como les decía, por ejemplo, en el área de gestión humana, cada carpeta de cada funcionario puede tener un checklist donde se verifique que están completos todos los documentos requeridos para el proceso de contratación. ¿Qué
beneficios nos dan a nosotros los checklists? Básicamente que hay una trazabilidad de lo que se está llevando a cabo, de las acciones realizadas y ejecutadas, que se concentre en aspectos críticos de un proceso que puede ser productivo, de manejo de materiales, puede ser un proceso relacionado con la seguridad personal o la seguridad, en este caso, del equipo de trabajo. Nos permite sistematizar toda esta información sin necesidad de que estemos recordando, es decir, no podemos fiarnos de la memoria, no, para eso tenemos que tener documentos que nos permitan a nosotros entender qué se está haciendo y qué está sucediendo a nuestro alrededor, y nos asegura que hay una secuencia adecuada de seguimiento y de verificación de las actividades o tareas que se deben ejecutar en una determinada área o en un determinado espacio de la organización. Nos permite llevar a cabo inspecciones periódicas temporales, pueden ser inspecciones diarias, pueden ser inspecciones semanales, como se decía, mensuales. Nos permite localizar fallas y causas de esas fallas para poder después, a través de otras herramientas de análisis y de control administrativo, determinar causas, consecuencias y posibles soluciones. Nos permite recopilar datos importantes para procesos estadísticos y de presentación de información ante, digamos, las autoridades jerárquicas de la empresa. Nos permite reportar el estado de operaciones y evaluación de tendencias, es decir, sin utilizar en un principio gráficos o estadísticos, simplemente con un checklist podemos ver cómo se está manejando una determinada situación. Esto nos permite también, un checklist es delegar tareas, saber quién debe cumplir con qué tareas y con qué obligaciones dentro de los procesos, y nos genera una tranquilidad al tener un documento que, como instrumento de control, nos está generando a nosotros una información que es muy importante dentro de la empresa. Recuerden que en la empresa siempre hay que llevar procesos de control, es fundamental para verificar que se estén cumpliendo las normativas, las políticas y lo que está establecido en los manuales de normas y procedimientos. Gracias, y pues vamos a ver en un vínculo que les voy a dejar junto con este video cómo es una lista de chequeo básica.